Lo que voy a hacer es introduciros un poco la idea de objeto y clase, especialmente tal como se hace en Python, aunque cada lenguaje de programación lo hace de una forma o ligeramente o incluso muy diferente. Pero bueno, los conceptos básicos de orientación a objetos son relativamente comunes entre muchos lenguajes. Entonces voy a tratar de centrarme en la parte que es más o menos común, aunque repito que voy a orientarlo de forma específicamente a Python. Bien, en la orientación a objeto hay varios conceptos que están mezclados y que solemos encontrar juntos. Yo me voy a centrar en los que tienen que ver con qué es una clase, qué quiere decir instanciar un objeto a partir de una clase y cuál es la estructura de una clase y por lo tanto de un objeto, los métodos que tiene, etc. Y también voy a hablar un poquito de la herencia de las cosas que tiene una clase, fundamentalmente de los métodos y de las propiedades también. Lo primero que vamos a ver es qué es una clase. Una clase, por ahora la voy a poner así como una cajita aquí, es una plantilla que yo voy a poder utilizar más adelante para construir objetos. Las clases, por lo tanto, de alguna manera podríamos decir que son cosas abstractas, aunque puedo interaccionar con ellas en el lenguaje, desde luego, pero normalmente las voy a utilizar para instanciar objetos, para crearme un objeto a partir de una clase. Los objetos los voy a pintar como redonditos simplemente para diferenciar. A partir de una clase me voy a poder crear pues todos los objetos que yo quiera. ¿Cómo voy a hacer esto en Python? Pues por un lado me voy a definir primero la clase y después cuando me haga falta me voy a crear objetos de esa clase. Para definir una clase voy a utilizar class. Y a continuación va a venir el nombre de la clase. Y a continuación, entre paréntesis, el nombre de la clase que yo esté extendiendo, si es que estoy extendiendo alguna. Ahora hablaré un poco de esa parte. 2 puntos. Y aquí dentro va a venir la estructura de la clase. De eso hablaré en un momento, qué es esto de la estructura de la clase. Todo esto será una clase. Daros cuenta que aquí he dejado sangrado, indentación. O sea, todo esto está hacia la derecha, porque todo esto, que es la definición de la clase, es parte de la clase. Y por lo tanto, como ya hemos visto en Python, la forma de marcar bloques es con indentación hacia la derecha. Por lo tanto, nada nuevo aquí. Las clases funcionan igual que cualquier otra cosa en Python. Como tengo que meter cosas dentro de la clase, las meto indentando hacia la derecha. Cuando quiero construir un objeto a partir de esa clase, lo que yo hago es declarar una variable que va a ser ese objeto. Por ejemplo, yo me defino el objeto 1 y digo que es igual a clase y entre paréntesis le puedo poner los parámetros de inicialización que necesite. Estos parámetros que estoy poniendo aquí no tienen que ver con, lo voy a marcar aquí en otro color, no tienen que ver con lo que había puesto aquí. Lo que había puesto aquí es de qué clase hereda mi clase cuando la construyo, o sea, qué clase está extendiendo, repito que ahora hablaré de eso. Y aquí lo que tengo son los parámetros de inicialización de la clase. Cuando yo me creo un objeto de la clase, puede que le tenga que dar algún parámetro de inicialización. Por lo tanto, aunque veáis que estas dos sintaxis son muy parecidas, en realidad son completamente diferentes. La primera es cuando estoy definiendo una clase, digo qué clase estoy extendiendo. La segunda es cuando estoy creando un objeto, digo cuáles son los parámetros de inicialización de la clase para poder crearlo. Para quien sepa ya de programación orientada a objetos, esto es el constructor del objeto. Entonces, aquí estoy utilizando la clase como un constructor. Si me quiero crear otro objeto, pues simplemente hago lo mismo. Clase, probablemente con otros parámetros distintos. Y a partir de este momento los objetos funcionan pues como objetos en Python. De hecho, las variables en Python son objetos. Un entero también es un objeto. Por lo tanto, puedo hacer cualquier cosa con ellas
que sea conveniente. Por ejemplo, asignarla a otra variable o meterla dentro de un diccionario, si eso me conviene. ¿Qué es esto que he comentado aquí de voy a extender una clase? Cuando yo la cree, voy a extenderla o voy a heredar de esta clase de aquí. Voy a crear una nueva página para poder explicarlo. Cuando yo tengo una clase, esta supongamos que es la misma clase que tenía antes, esta sería la clase, yo puedo extenderla y crearme una clase que voy a llamar hija 1, o por otro lado puedo extenderla también y crear una clase que sea hija 2. Sintácticamente lo haría de esta manera, ya os lo podéis imaginar, class hija 1, paréntesis, clase, y ahora aquí dentro lo que tenga que hacer en esa clase 1. Y de la misma manera, en esa clase hija 1. De la misma manera, pues class hija 2, extiende clase, y aquí lo que tenga que extender, lo que tenga que crear. ¿Qué quiere decir esta relación que he definido aquí, que ya la he llamado antes de herencia o de extensión de la clase madre en este caso? Pues lo que quiere decir es que hija 1 va a ser igual que clase, salvo lo que cambie. Y lo que cambie es lo que haya especificado aquí. Y normalmente serán dos cosas. Redefinición de cosas que ya tenía clase o cosas nuevas que va a tener hija 1 y no va a tener clase. Voy a crearme una página nueva para tratar de explicar un poquito mejor eso. Y para eso yo tengo que incluir qué cosas tiene dentro de la clase. Entonces voy a volver a pintar aquí otra vez mi clase. ¿Y qué es lo que yo voy a tener en la clase normalmente? Pues voy a tener métodos, que son funciones, y propiedades, que las voy a pintar así como rectangulitos. Métodos son cosas que puedo hacer en la clase. Por ejemplo, yo puedo tener una clase calculadora. Bueno, voy a ponerlo bien. Voy a crearme una clase y la voy a llamar igual que esto, clase, pero vamos a suponer que es una calculadora. No me importa de quién heredo por ahora. Y voy a poner aquí, pues, un método que se puede llamar sum. Lo voy a poner con sintaxis de Python. Y aquí tendría los parámetros de esa función. Perdón, para hacerlo más concreto, voy a hacerlo como empecé antes, suma. Y aquí tendría la implementación de la suma y podría tener otro método, resta, y aquí la declaración, perdón, el código de la función resta, y quizás podría tener, si me da la gana, una variable que fuera valor que le voy a poner algún contenido que ahora tampoco me interesa cómo lo voy a inicializar todavía, lo hablaré dentro de un momento. La cuestión es que esta sería una clase que tiene una función, otra función y una propiedad. A la hora de extenderla, y yo ahora me creo la clase hija 1, por ejemplo, igual que antes, hija 1, sin tener que hacer nada, tiene ya su suma, su resta y su valor. Pero en hija 1, yo, por ejemplo, puedo crear un método nuevo que sea la multiplicación. ¿Cómo haría eso? Pues me defino la clase hija 1, digo que hereda de clase, y con esto estoy diciendo va a tener todo lo que tenga clase, salvo lo que yo redefina o extienda aquí. Y lo extiendo creando un nuevo método, una nueva función, y la llamo multiplicación, con los parámetros que tenga que tener, bla, 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 y su código. Daros cuenta que aquí no digo en ningún momento que hija 1 tenga una suma y una resta, pero las tiene.
De forma que cuando luego me cree un objeto, lo voy a poner aquí abajo, un objeto 1 que sea de clase hija, 1, con los parámetros de inicialización que haga falta, este objeto directamente va a tener ya esos métodos. Con Gregorio dentro de un momento vais a ver un poquito más de detalle sobre la sintaxis concreta en Python para hacer esas cosas. Pero para terminar os voy a poner un ejemplo un poquito más completo donde veáis ya funcionando todo con un concepto más que me falta por añadir, que es el método de inicialización de una clase. Todas las clases, vuelvo a pintar aquí nuestra clase, todas las clases, como he dicho antes, pues pueden tener métodos y pueden tener propiedades, pero además van a tener todas un método especial que se llama init. Init, que es guión subrayado, son dos ahí, aunque no me haya quedado muy bien. Init, guión subrayado. Por lo tanto, cuando yo me defino la clase, y aquí digo de quién hereda, y ahora me puedo definir todos los métodos que quiera, pero entre ellos me puedo definir, si quiero, init. Init es un método especial que se utiliza para inicializar la clase. Aquí es donde, por ejemplo, yo puedo coger una variable, voy a llamarlo self, y ahora Gregorio explicará un poquito más sobre self, yo lo voy a decir muy por encima, y digo, por ejemplo, self resultado igual a 0. Quiere decir esto que mi clase va a empezar teniendo una variable que se va a llamar result y que su valor inicial va a ser 0. De hecho, yo le puedo poner una variable aquí arriba, voy a cambiar esto, y vamos a hacer otra posible implementación, donde aquí yo le paso un valor que lo llamo valor inicial y digo que es num, por ejemplo. Y yo puedo decir aquí abajo que en lugar de inicializar el resultado a 0, lo inicializo a num. Esto quiere decir que cuando yo inicialice la clase, cuando yo me creo un objeto de esta clase, se va a inicializar con esta función. ¿Cómo lo haría a la hora de construir el objeto? Pues diría objeto 1 es igual a clase. Y ahora aquí le pongo el valor de inicialización que me interese. 5, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que me estoy creando un objeto 1, que es de la clase, o sea, va a tener todo lo que tiene la clase, que era esto, y ya habíamos definido antes que tenía también def sum, def rest. Entonces tendrá todo eso, pero además lo estoy inicializando a 5. Y aquí tendría el valor result, que es este valor que en realidad que he definido aquí. Cuando yo heredara de esta clase, como habíamos hecho antes, con la clase hija, a la que le añadía la propiedad de multiplicación, yo me puedo crear igualmente un objeto hijo 1 que sea de la clase hija 1 y le añado el valor 4 como parámetro de inicialización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la clase hija 1, que está construida a partir de la clase, cuando antes definí aquí que hija heredaba de clase, estaba diciendo hereda todas sus cosas. Pero ahora, entre sus cosas, he metido la función de inicialización. Y por lo tanto, la clase hija 1 tiene también la función de inicialización y por lo tanto, cuando creo un objeto de esa clase, le puedo pasar un valor, o le tengo más bien que pasar un valor para poder inicializar, y el objeto hijo 1 ahora va a ser de la clase hija 1, pero va a tener ya de entrada un valor propio que se llama result, sería esta propiedad que estoy definiendo aquí, y que vale igual que el número que le he pasado cuando le he inicializado. Con esto hemos visto en este momentito pues la idea básica de
¿qué es una clase? Que lo comenté aquí. Una plantilla para crear objetos en un cierto sentido. La sintaxis de creación de una clase. La forma de instanciar un objeto, o sea, de crear un objeto a partir de una clase. Y por lo tanto, digamos, de darle hasta cierto punto una existencia real a la clase. Y hemos visto cómo eso lo podemos hacer tantas veces como queramos. Podemos crear objetos de la clase, todos los objetos que nos interesen. Y a cada objeto le pasamos los valores de su función, de su método de inicialización. Hemos visto después cómo la plantilla, además, se puede heredar o extender con nuevas clases y cada clase que yo extiendo, hereda todo lo que tenía la clase padre y además me puede modificar cosas. No lo he puesto aquí, pero la clase hija podría tener la función suma simplemente volviéndola a escribir. Yo escribo otra vez la función suma y entonces en lugar de utilizar la suma de la madre, pues voy a utilizar la suma de la hija. La forma de extender una clase era esta, o la forma de crear una hija de la clase era esta. Entonces yo aquí especifico quién es la clase madre. Y después hemos visto ya con un poquito más de detalle la sintaxis de método de una clase y cómo el método ese después lo podía extender aquí con un nuevo método en la clase hija. Y por último, hemos hablado del método init, que es un método especial, que es el método constructor de la clase, que me permite construir la clase. De esta manera, cuando yo utilizo la clase como un constructor, lo que se hace es llamar a esa función init con el parámetro que yo le esté poniendo. De esa manera me crea un objeto que tiene inicializados los valores que a mí me interesen, los valores que he inicializado esa función.